Buenas noches. Gracias que están acá. Esta es la segunda sesión temática, bueno, síncrona temática de la asignatura de Proyecto Científico del Positivismo. Vamos a comentar el contenido y las actividades correspondientes a Saint-Simon, que son la 3 y la 4. Hoy es jueves 20 de marzo, son las 9 de la noche. Entonces, bueno, este, la primera cuestión, pues, es que ustedes identifiquen que ya estamos. Bueno, antes les quería comentar que dura 40 minutos. Si se termina el tiempo y no hemos agotado los temas, pues regresamos con la misma liga, por favor. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Grabo, convierto y comparto. Bueno, entonces, a ver, antes de que yo dé mi perspectiva, dado que es el primer autor, me gustaría escuchar qué les pareció Saint-Simon. Bueno, a mí me gustaría, me sorprendió, yo no conocía nada al respecto, me sorprendió cómo después de lo caótico que fue la Revolución Francesa, del rompimiento posterior al feudalismo, cómo él considera crear, ahora qué va a hacer, sí hubo muchos postulados, sí se aceptó que se necesitaba un cambio en esa sociedad, pero ahora cómo hacerlo. Entonces me sorprendió, aun cuando dicen es un socialista utópico, pero busca lo mejor que se tiene en esa época empieza la industrialización, empieza muchos cambios en la burguesía, obviamente, el comercio, entonces eh, él rescata lo mejor que hay en ese tiempo, que en mi entender, eso es lo mejor que hay, una sociedad cuya economía empieza a tener desarrollo y él se preocupa porque pues el orden social que había, pues más bien no existía algo que diera un orden. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora que hay una necesidad de fundar ahora este nuevo orden social y él lo dice, como en ese tiempo estaba la física de Newton, estaba el avance científico, toda la tecnología, con toda la industrialización. Entonces entiendo, él se basa, tenemos que estudiar esto de la misma manera, desde un punto de vista que pueda ser medible, que pueda ser controlable, que podamos tener datos, que podamos observar y entonces ahora sí poder tener esta ciencia. A mí me sorprendió cómo alguien, bajo todas estas circunstancias caóticas, puede avanzar tanto, puede, lo voy a decir en muy mal, maestra, futurear un poco. ¿Cómo le gustaría ver esta nueva organización social? Y por supuesto, se basa en lo que había, que era la industrialización. Y él dice, todo aquel que produce, pues esa es la parte buena de esta sociedad. Así lo entendí, maestra. Sí, pues muy bien. Yo coincido en esta agudeza de Saint-Simon para percibir los cambios, ¿no? Está en un contexto personal, pues digamos que contrario a lo que propone, y social, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, realmente el que se le haya ocurrido o haya reflexionado respecto a cómo lo hacemos con esto, pues eso es de alabarse, pues, ¿no? De admirarse. Gracias, Araceli. ¿Alguien más? Y puede no estar de acuerdo conmigo o con Araceli, no pasa nada, ¿eh? ¿Cuál es su percepción? A ver quién va. ¿Quién digo yo? Nadie. No, de veras, nadie tiene nada que decir. Bueno, Rosara, yo lo que me sorprende un poco es, bueno, ante esa falta, mencionan los politólogos que no existen vacíos de poder porque al final de cuentas se llena con otra figura, es cómo va cambiando la figura, bueno, pues se acaba la monarquía, es ahora qué hacemos,
pasa al ejercicio del poder a partir de los industriales y cómo se construye la ideología respecto a a esa industrialización como un proceso civilizatorio que nos iba a llevar hacia una mejora, solamente, bueno, pues a final de cuentas construido por la nueva clase dominante y cómo a partir de esto se construye, sobre todo en el segundo cuaderno, la cuestión del concepto de patriotismo, ¿no? De esta cuestión de la construcción del Estado y la patria como nuevo ente, ya no personificado a través del derecho divino en el rey, sino esa construcción abstracta que es el Estado. Ujú. Sí, e irían en el mismo sentido, ¿no? Porque digamos que estas ideas que tú planteas, pues son los principios del siglo de las luces o de la ilustración, y él alcanza a percibirlos ya en sus expresiones concretas, reales. Y sí, estamos en una época absolutamente disruptiva, y justo espero que, sobre todo con Saint-Simon, tenga más sentido esto de las revoluciones burguesas, ¿no? Más allá de conceptos, o sea, ya realmente revolucionan, rompen, alteran, son totalmente disruptivas, ¿no? Y a partir de ahí también el liberalismo y cómo justamente eso retoma toda la función del capitalismo hacia la construcción de ese nuevo orden social, que ahí también no sé si es, a final de cuentas, si lo mencionamos en otra clase, una mentira necesaria para tratar de conservar ese nuevo orden social a partir de la pérdida de, pues sí, de la monarquía, ¿no? Que se partía a través del derecho divino. Entonces, me pareció bastante interesante justamente, sobre todo el apéndice del segundo cuaderno. Ujú. Pues sí, es que estamos eh, en ese, o sea, en el momento en que está Saint Simon, es que estas instituciones que hoy vemos que no son tan benévolas con el ser humano en general, pues sí, plantea una serie de componentes políticos totalmente novedosos, ¿no? Y pues sí, o sea, él tiene una apuesta, y es por eso lo del socialismo, ¿no? Al rato vamos a aclarar qué es eso de la utopía, pero justamente por eso tiene este concepto. O sea, pareciera que estamos arribando a un sistema donde la igualdad es una posibilidad, idea que ni siquiera se había planteado antes, ¿no? No es que antes se tuviera una idea retorcida, simplemente no existía, ¿no? Esa idea. Entonces sí, o sea, sí, o sea, el sentido, en tanto que es filósofo, pues su propuesta es, digamos, abarcativa, ¿no? O sea, habla de lo social, de lo político, de lo económico, y vean cómo esta cuestión también de proponer cómo se está, él observa cómo se está construyendo un Estado-nación, ¿no? Y da pues mejores perspectivas al respecto, que además otra vez es algo novedoso. O sea, el Estado-Nación no existía antes de las revoluciones burguesas, ¿no? Son monarquías y son feudos, y entonces, bueno, sí es totalmente nuevo. Gracias, Gerardo. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie quiere comentar algo? Poquito, aunque sea. ¿Nadie? ¿Una? ¿Dos? ¿No? Bueno, está bien. Bueno, yo voy a dar mi lectura de lo que hace Saint-Simon. Y, o sea, lo que estás diciendo es importante, pero vamos a centrarnos en por qué se le considera un precursor de la sociología, ¿no? O sea, estas ideas respecto al Estado-nación o respecto de la organización eficaz del gobierno, pues tendría más que ver con la ciencia política, ¿no? Pero a nosotros vamos a tratar de recuperar lo que nos dice Saint-Simon para con la sociología. La primera cuestión que está planteada, pues, y que es lo que ustedes deben desarrollar en su trabajo, sean las formas que sean. De hecho, hay trabajos muy interesantes porque hay varios, o sea, hay mapas, hay infografías, hay podcasts, y está bien, ¿no? Qué bueno. Si no, si están innovando, pues qué bueno, y si no, pues, o sea, si ya lo saben hacer, pues entonces hay que potencializar. Pero bueno, es parte de que hay un desorden, y hay un desorden dada la irrupción de este nuevo sistema. Él está en los albores del capitalismo, y él identifica que hay una controversia, una confrontación
entre dos grandes sectores sociales o actores sociales que son los que han determinado pues la dinámica social de la época. Acuérdense que el feudalismo es el modo de producción que más años ha durado, ¿no? Es como del siglo III a la caída de Constantinopla hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces, pues sí, tiene diferentes fases, diferentes momentos, pero la esencia se queda, es decir, hay una nobleza feudal, son economías de autoconsumo, está esta cuestión totalmente jerárquica donde está pues el señor feudal, que también puede ser el papa, y luego los siervos, ¿no? Y de los siervos a lo mejor podríamos hablar de los súbditos, pero al final de cuentas sigue siendo absolutamente rígida esa estructura y dado los avances de la tecnología expresados en la revolución industrial, pues vamos a tener a otro sector social que empieza a ser protagónico y que justamente se contrapone a este, y es a lo que él llama los industriales. Y aquí yo creo que es de la primera cuestión que hay que considerar, porque para nosotros hoy industrial significa burgués, significa empresario, y así no lo propone Saint-Simon, ¿no? Saint-Simon dice que industrial, y lo decía hace un rato, ya se me olvidó, la primera persona que participó, no, o sea, sí, ya sé quién es, Araceli. Araceli, o sea, donde industrial va a ser el que produzca, que es un concepto totalmente novedoso, porque o sea, no es hacer nada más, sí, que por supuesto en el sistema feudal o en el esclavista se hacían cosas, ¿no? Pero cuando acá estamos hablando de industriales, estamos hablando de alguien que produce con la intención de intercambiar a través de un mercado eso que produce. Y entonces él destaca o incluye en los industriales a todos los que tengan que ver con ese mecanismo. O sea, sí puede ser el dueño de la fábrica, pero también es el obrero, pero también es el intelectual. Desde Saint-Simon todos aportan para esta producción, ¿no? Y entonces, bueno, estas posiciones mucho dentro del esquema marxista, porque Marx dice que primero cambia la estructura económica y luego se ven reflejados los cambios o a manera de espejo o en consecuencia en la superestructura. Entonces, lo que encontramos en la época que vive San Simón es que está cambiando la estructura económica, ¿no? O sea, la máquina de vapor, el ferrocarril se van imponiendo, rompen los feudos y esta clase industrial, o nunca llama de clase, si este sector industrial, pues está ganando terreno. Y entonces tenemos como una dualidad, mientras la nobleza feudal a ojos de Saint-Simon y dado los cambios que impuso la revolución industrial, son improductivos, que significa ineficaces, atrasados, anacrónicos, con privilegios, basados en la fe, los industriales van a ser productivos, donde acá debe leerse productivo como con progreso, industria, igualdad, que es una característica importante que para nada existe en el feudalismo, ciencia en el sentido de o considerada como una cientificidad. Y aquí sería importante comentar que esto de la ciencia, o sea, un determinado conocimiento se convierte en ciencia cuando es comprobable, ¿no? Y por supuesto que los actos de fe pues no se pueden comprobar porque justamente son actos de fe. Entonces, a partir de esto, él va a identificar que se está gestando, porque no es que él la diga, él alcanza a leer lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Una nueva sociedad, una nueva sociedad con un sujeto social que tampoco había, o sea, que es totalmente, o sea, ahora sí que es su primera aparición en escena, que es el ciudadano. Y entre ser un siervo o un súbdito y un ciudadano, pues hay una distancia impresionante, ¿no? Simplemente el ciudadano, pues goza de derechos, tiene la igualdad, aunque después será muy cuestionable, ¿no? Pero es una igualdad jurídica, tiene libertad, la que no tenía el siervo, ¿no? Entonces, este es de donde parte Saint-Simon, ¿no? Y él está muy preocupado porque en Francia que es la cuna de los cambios políticos propios de la revolución burguesa, pues no se nota, ¿no? O sea, no terminan de aceptarse el poder de los industriales. Entonces, estos libros que él escribe, sobre todo el Catecismo de los Industriales, que el propio título es bastante interesante, o sea, Catecismo es un decálogo, ¿no? Pero un decálogo ideológico, está dedicado a justificar la necesidad de que sean estos industriales quienes arriben al poder. Solamente ellos, dicen Saint-Simon, son los que podrían llevar a cabo el cambio. Los otros no podrían llevarlo simplemente porque llevar a buen término los cambios, pues implicaría perder su posición, ¿no? De privilegio. Y eso no les interesa.
Y justamente cuando decimos acá industriales, obviamente encabezados por la burguesía en términos estrictamente de ser los dueños de los medios de producción, pues sí están buscando tener o sea, ya estaban adquiriendo privilegios del momento que tenían fábricas y podían vender, no sé qué, pero se trataba de consolidar ese sistema y de avanzarlo, ¿no? Para extenderlo. Entonces, Saint-Simon tiene ante sí una nueva sociedad, ¿no? Insisto, él no está haciendo a la sociedad, él está leyendo a la sociedad, él está interpretando a la sociedad y pues le resulta bastante interesante que haya una nueva sociedad y entonces va a proponer, porque no solamente, esta primera parte desde mi perspectiva sería como una descripción de lo que está viendo y sin embargo va a ir más allá y entonces se da cuenta que para estos cambios que están ocurriendo en lo social, como el ciudadano, como el industrial, como los obreros, como las fábricas, los partidos, los sindicatos, la propia república, no hay una ciencia en particular, ¿no? Se puede hablar desde la ciencia política o desde la economía o de la historia, pero el movimiento de la sociedad, las formas sociales que están apareciendo no tienen una explicación. Y por eso es que él propone, tiene un requisito fundamental y es que la explicación que se construye tiene que ser científica, que eso es fundamental, ¿no? O sea, no basta, y él es filósofo, no basta, dice Simón, con especular, ¿no? Ya lo decíamos la clase pasada, filosofía, pues es eso, es especular, de un sentido muy profundo, complejo, pero la especulación no se puede comprobar. Y lo que él está buscando es construir una ciencia, es decir, un conocimiento científico que sea comprobable y en ese sentido que permita explicar. Y lo que tiene a la mano en su época, pues es a las ciencias duras y su método científico al que no se le niega cientificidad, al que no se le cuestiona, y bueno, lo del método científico ya lo hemos visto desde Prepri, ¿no? Que es observación, experimentación, hipótesis, teoría, leyes. Esa secuencia para él es muy importante, porque además se da cuenta que todo lo que él está observando es comprobable, o sea, sí se puede comprobar que los industriales, particularmente los burgueses, traen consigo la modernidad, pues por la electricidad, por las máquinas, por el ferrocarril. O sea, yo voy y compruebo, yo voy y palpo, ¿no? Entonces le interesa mucho que esa nueva ciencia pues esté fundamentada porque además es irrebatible. O sea, oye, ahorita es de noche y pues no hay manera que alguien que estén por lo menos en este lado de la Tierra, no nos diga que es de noche, ¿no? Hay evidencia. Eso se llama empiria. Entonces hay una evidencia que yo puedo palpar o constatar y en ese sentido es que si le interesa que esa nueva ciencia de lo social tenga esa peculiaridad, que esté basada en propuestas empíricas. Y aquí es donde vamos a introducir el concepto de positivismo. Positivismo puede ser entendido en términos generales de dos maneras. Positivismo en el sentido de negar el negacionismo, ¿no? Que estaría representado prácticamente por Hegel. Esto de negar y que es la cuestión de la tesis, antítesis, síntesis, es un proceso de negación. Y en este caso, bueno, para Saint-Simon es importante que sean más bien afirmaciones en positivo, para lo bueno como para la humanidad. Esa es como una primera cuestión, ¿no? O sea, lo positivo es lo contrario de lo negativo. Y lo segundo es que lo positivo es lo que yo veo, lo que toco, lo que palpo, lo que cuento. Y eso le interesa mucho que sea. Ahora, cuando él voltea a su alrededor, además de que se da cuenta que quien tiene lo científico o quien hasta ese momento es validado como lo científico son las ciencias naturales, la biología, la química, este, la física. Y entonces de ellas abreva para proponer esto que es la fisiología social. Y está pues, más o menos así como muy rápido o muy sintético. Fisiología se refiere a cómo funciona algo, cómo funciona un organismo vivo, ¿no? Porque se trae el concepto. Pero él le agrega lo social. No termina de decirnos qué es lo social, porque lo cierto es que hay una definición clara de lo social. A él le queda claro que hay un ciudadano, que es algo novedoso, que hay nuevos actores sociales, pero lo que le preocupa es comprobar cómo es que funciona
esta nueva conformación que adquiere la sociedad, ¿no? Y que además está seguro, y bueno, en eso no hay duda, que se va a ir extendiendo, ¿no? Al resto del mundo. Estamos hablando de Francia, que para la época en que Saint-Simon vive, pues es una potencia. Entonces está convencido que se va a ir extendiendo, ¿no? Y de ahí que escriba, insisto también en esto del catecismo de los industriales. Ahora, aquí hay una cuestión importante y por eso está lo de socialismo utópico en dos colores, digamos. Cuando él habla de socialismo, y no sé, son como cinco más, es Fourier, Owen, Saint-Simon y otros tantos que plantean la idea del socialismo, ellos solo dicen socialismo. Y es porque dicen, este sistema nuevo capitalista o este sistema capitalista tiene muchos beneficios: libertad, fraternidad, paz social, movilidad, mercancías, salarios, partidos, elecciones, república, gobierno. Está, este sistema incorpora a la sociedad, a las personas que integran al conglomerado social. Él encuentra tantos beneficios, o sea, incluso se llaman así, ¿no? Los socialistas franceses, encuentra tantos beneficios que está convencido que se debe de extender. Entonces él ve el socialismo como una consecuencia del capitalismo. Si ya estamos en la época, ¿no? ¿Qué será? Como decirlo, como consolidada o gloriosa del capitalismo, donde los industriales, en ese sentido, obreros, industriales, burgueses, intelectuales, están en la cabeza de los procesos políticos, económicos, culturales, ideológicos, lo que sigue es compartir. Ellos nada más proponen eso, ¿no? Este sistema tiene tantos beneficios que necesariamente, entre ellos, digamos, em, no me gusta la palabra, pero este empoderamiento o este poner en primer plano al resto de la sociedad, esto necesariamente se va a extender. Entonces, en algún momento, vamos a ser, no todos vamos a ser propietarios de los medios de producción, pero sí todos vamos a ser ciudadanos. No todos vamos a ser intelectuales, pero sí nos vamos a ver beneficiados de las ideas que se producen en la época. Y entonces, bueno, casi que vamos a llegar al mundo feliz, ¿no? Quien pone la palabra de utopía es Marx, es contemporáneo. Y entonces Marx dice, ciertamente el capitalismo es todo esto: es libertad, es propiedad privada, es salarios, es ganancias, sindicatos, pero de eso a que el burgués esté dispuesto así como una cascada o a esparcir, a repartir entre todos los beneficios que obtiene, particularmente las ganancias, eso es algo utópico. Y es coherente la crítica además porque, pues si un burgués, y ahora sí, en sentido estricto burgués como dueño de los medios de producción y que el obrero nada más es dueño de su mano de obra, ¿no? Si este burgués se dedica a producir cosas, lo que le interesa es ganar, entonces difícilmente va a compartir las ganancias. Y más lo que dice es que lo que ellos proponen es un socialismo utópico, es decir, un socialismo inalcanzable. Eso no va a pasar porque los burgueses dejarían o perderían su condición de clase social en el sentido de más, ¿no? De tener un lugar específico en la producción y a partir de ahí, bueno, consolidar una posición de poder y por supuesto perpetuarla. Y por eso es que le propone o que propone el socialismo científico. Es decir, más dice, bueno, si este sistema tiene muchos, o sea, tiene beneficios, de repente uno ya se queda pensando si realmente son muchos, pero bueno, tiene beneficios, pero si se pretende que sean para la mayor parte de la sociedad, que se extiendan, tiene que hacerse una revolución. No es una cuestión de voluntad. Los burgueses no van a decir, o sea, yo no me imagino a Slim o a Bill Gates o a Zuckerberg o a Bezos o ¿cómo se llama? Elon Musk diciendo, acabo de ganar este año 800,000 millones de dólares. ¿De a cómo nos va a tocar el resto a todo el mundo? Pues no, por supuesto que no, ¿no? Entonces, finalmente, para más, pues las clases sociales tienen intereses y o sea, se van a aferrar a ellos y a la defensa de sus intereses, ¿no?
Entonces, me parece muy interesante lo que ustedes plantean en sus trabajos porque una cuestión que a veces sucede es pedirle, es que Saint-Simon no dijo esto. No, no tenía por qué decirlo, ¿no? O sea, me parece que su propuesta es innovadora, que es importante, que hay que tomarla no con pinzas, pero en su contexto, ¿no? O sea, él es un noble y que es capaz de trascender esa circunstancia personal para poder ver los cambios, ¿no? Y no solamente verlos o comentarlos o exponerlos, sino explicarlos de manera científica. Hasta aquí sería mi exposición, dudas, comentarios, discrepancias. Sí, buenas noches. ¿Me escucho? Sí, Sí, bueno, yo nada más tomando lo que habla, ya con lo que hablaron los compañeros y ahorita que expuso, me gustaría nada más, bueno, exponer mi punto de vista sobre, no, digo, ahorita que dijo que hubo trabajos que pusieron, qué hizo y qué no hizo, o que no mencionó San Simón. Mm, y mencionó esto, hay que verlo en su contexto y es justo lo que quiero decir. ujú, Y ese contexto precisamente es que cuando él hace su definición de industrial, y como lo dice, no tiene nada que ver con lo que para nosotros ahora es un industrial. ujú. Y desde las primeras páginas a mí me movió, ¿no? Porque creo que lo pone, creo que en la página 2 del cuaderno, o así apenas empezando luego el trabajo, el primer cuaderno, da su definición, ¿no? Que es un industrial. Y pareciera una definición inocente, y me parece así porque hay un anacronismo entre lo que él concibe, entre lo que yo concibo y lo que él concibe, ¿no? Es muy diferente en nuestro entorno. Pero Y yo en no el te mío diría que es no. anacrónico, Oscar. Yo lo que diría es que Bueno, tienes un diferente contexto conceptual, ujú, lo que sí, llaman exacto. aparato crítico, ¿no? O sea, tú Sí. dices burgueses, no sé, ¿no? Malditos burgueses explotan los obreros. Y a todo el mundo le queda claro que estás hablando de los dueños de los medios de producción, ¿no? Sí, Pero en su sí, sí, momento, sí, pues no necesariamente era así. sí. Entonces, yo no creo que seas, Y o sea, no creo que tú seas anacrónico, ni creo que sea anacrónico. Por eso es bueno, sí, importante, espérame, la nomás para palabra terminar es, esta idea. sí, Por eso la es palabra es, importante leer, espérame, por eso es importante ujú, leer a los autores directamente, ujú, ¿no? Y no sí, quedarme con la interpretación que pueda hacer alguien de algo. Ujú. Perdón, sí, otro sí, comercial. sí, quedarse Perdón. con las fuentes secundarias. Espérame, otro comercial. Es que Ujú, esto se va a acabar en 7 minutos, entonces ok, regresamos. Sí, adelante, perdón. ok, este, prosigo, Sí, por favor, ¿verdad? perdón. Ah, ok. Sí, tiene razón. Más bien, procedemos de sociedades distintas, tanto él como yo, y damos definiciones diferentes, ¿no? A una misma palabra, tal vez. Obviamente la mía traducida al español y la de él en francés original. Pero Ujú, lo interesante aquí es eh, que San Simón todavía le faltó un poquito más de tiempo. No me refiero a intelectualmente, no creo que le haya faltado nada. O sea, lo que me refiero es que todavía, como lo vimos en el trabajo anterior, en el primero, en el de la sociología y sus orígenes, ¿no? En el contexto de las revoluciones burguesas, pues no alcanzo a ver lo que a Marx le tocó, y es que ya la industrialización ya había avanzado mucho. Y lo otro, pues por ejemplo, en la etapa de Saint-Simon, pues la industrialización en Francia todavía no pegaba tan duro, ¿no? De hecho, pues él es un joven, creo que cuando todavía están los vigentes las ideologías de los fisiócratas, ¿no? Eh, ujú. si no me equivoco. Y esto es porque todavía dentro de la mente cultural francesa, la agricultura sigue siendo donde radica la riqueza de la nación, ¿no?
Entonces, en ese sentido me parece bastante lógico que haya visto la masa productora, la productiva la población productiva de su país, eh, Ujú, definirla así, y él ve precisamente al panadero, al carpintero, y ve al comerciante y al negociante en una situación similar, pero vamos, todavía las ciudades industrializadas en Francia no estaban en la situación que estarían posteriormente, ¿no? Donde ujú, estaba más avanzado ese modo de producción, pues estaba en Inglaterra, ¿ya? Que ujú, ahí ellos vieron esos avances antes que ninguno. Sí, yo sé que no surgen ahí esos modos. El mercantilismo se da primero en Italia y en Holanda, y después los ingleses lo perfeccionan, ¿no? Pero es eso, él está todavía en una etapa temprana para distinguir los intereses contrariados, los intereses contrarios, la contraposición que vendría dentro de esa misma clase que él llamó industriales, y pues una dialéctica interna en ese grupo que él estaba definiendo, ¿no? Y quien la ujú, ve, pues es Marx, precisamente porque él ya haya una diferenciación, eh, pues una brecha social ya muy disímil, ¿no? Entonces, ujú, nada más decirlo. Posiblemente bueno, no posiblemente, esas limitaciones de San Simón teóricas, pues vienen precisamente por su tiempo, y en ese sentido, pues me hace reflexionar, no dar respuestas totalmente concretas, pero sí me hace reflexionar sobre la misma tarea que fue la primera, que es eh, que qué tan certero, cómo expresarlo, que finalmente eh, esta madurez por la que pasó la historia, esta madurez, en este caso sería el occidental, tuvo que ocurrir, tuvo que pasar la industrialización para precisamente darnos cuenta sobre los contextos históricos, ¿no? ujú, Que la alcanzáramos a ver. Y sí, y lo importante de San Simón es que sale lo que se le llama, ¿no?, la primera intención de explicar las cosas que están pasando ya de manera objetiva, ya de manera obedeciendo a las leyes naturales, obedeciendo a lo empírico, ¿no? A lo demostrable, ¿sí? Y eso es para mí, pues es un primer paso y que se tenía que dar, ¿no? Se tenía que dar. Y, y su limitación teórica, pues, se debió a este mismo contexto económico. Bueno, ya, gracias, me extendí ni mucho. nada. No, está bien. La primera cuestión es que yo ahí apelaría a que ustedes ubiquen a los pensadores o a los teóricos en tiempo y circunstancia, ¿no? Justamente Francia tiene, o sea, en ese momento en que está Saint-Simon allá, tiene una gran revolución en las estructuras políticas y así como menciona Oscar, pero en la parte económica no, donde se vivían esos cambios abruptos de las fábricas, el hacinamiento, las jornadas, la explotación laboral, pues es Inglaterra y Marx vive en Inglaterra, además de que abreva de un montón de autores, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, Marx no solamente es un teórico, sino es una suma teórica, es decir, junta un montón de teorías, de conceptos, de propuestas y elabora, o sea, no solamente lo sintetiza, sino que lo supera, ¿no? O sea, con los economistas, con los socialistas franceses, con los idealistas alemanes. Esa es la primera. La segunda es que ya lo último ya no estoy de acuerdo porque una cosa es la empiria y la otra cosa es la objetividad. La objetividad yo considero que tiene que ver más con, y lo van a ir viendo a lo largo de la carrera, ¿no? O sea, la objetividad no es sinónimo de neutralidad, eso no existe y menos en las ciencias sociales. Entonces, yo me quedaría con o sea, de lo que dices, bueno, sí, o sea, él alcanza a ver, y vuelvo y me repito, lo más importante es ahí, Simón, es esta necesidad de explicar de manera particular lo que sucede en los conglomerados sociales, ¿no? Y quiere que esa explicación sea tan científica como otra, y en ese sentido es que usa el método científico, o bueno, no lo usa, sino que propone que se use, ¿no? Ujú. Bueno, alguien más, queda un minuto.
porque Muy, quiero muy que comentemos. rápido, Sí, muy claro. rápido. A mí me gustaría comentar algo muy importante. Sí es cierto, el contexto todavía no estaba la industrialización en Francia como en Inglaterra, pero sin embargo, él veía la liberación de la economía en beneficio de la sociedad en general. O sea, él apenas históricamente le estaba viendo que crecía la economía, crecía el comercio, se implantaba la burguesía, venía toda la tecnología, y él lo veía esto, un nuevo orden, como una tecnocracia. Si esto es lo mejor que tenemos, es lo mejor que podemos rescatar, y en esto vamos a trabajar para ordenar esta nueva sociedad. Yo, por supuesto, si él pensaba que era el beneficio de toda la sociedad, nunca va a ser creo en mi opinión, em, creo que nunca va a existir